El sol sevillano se filtraba entre las cortinas de lino del pequeño restaurante El Rincón de Carmen, creando una atmósfera dorada que contrastaba con la tensión que estaba a punto de estallar. Gael Montero ajustó los gemelos de platino de su camisa italiana mientras observaba el lugar con desdén apenas disimulado. «¿En serio tenemos que comer aquí?», murmuró Sofía Vega, su acompañante, revisando su reflejo en el cristal de la ventana. Sus uñas rojas tamborilearon impacientes contra su bolso Hermès. «Hay sitios mucho más apropiados para nosotros. Es solo un almuerzo rápido antes de la reunión», respondió Gael, su voz fría como siempre. Pero algo en el ambiente del restaurante le resultaba extrañamente familiar, como un eco de una vida que había enterrado hace 5 meses. El aroma de paella se mezclaba con el perfume de jazmín que entraba desde los patios andaluces. Gael respiró profundamente, y por un momento, una imagen fugaz cruzó su mente. Cabello castaño ondulado, risa melodiosa, ojos miel que solían mirarlo como si fuera el centro del universo. Isadora. Como si el destino hubiera escuchado sus pensamientos, ella apareció desde la cocina, llevando una bandeja con platos humeantes. Llevaba un delantal bordado a mano sobre un vestido azul marino que, Dios santo, el tiempo se detuvo. Isadora León, su exesposa, estaba embarazada. Gael sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sus piernas se convirtieron en plomo, su respiración se cortó, y el mundo giró peligrosamente a su alrededor. Ella estaba ahí, a menos de 10 metros, con una barriga redondeada que hablaba de 4, tal vez 5 meses de gestación. 5 meses. La matemática cruel se clavó en su mente como un cuchillo. Habían terminado hace 5 meses, aquella noche en Toledo, cuando se encontraron en la boda de amigos comunes, cuando... Isadora levantó la vista y sus ojos se encontraron. El tiempo no solo se detuvo, se desintegró. En esos ojos miel que conocía de memoria vio dolor, sorpresa y algo más devastador, una fuerza férrea que no estaba ahí antes. La bandeja tembló ligeramente en sus manos, pero no la soltó. En cambio, enderezó los hombros con una dignidad que le partió el alma a Gael. Ella había cambiado. Ya no era la mujer vulnerable que había dejado atrás. Era alguien que había aprendido a sobrevivir sin él. «Gael», la voz de Sofía sonaba lejana. «¿Estás bien? Parece que has visto un fantasma». «¿Un fantasma?» «Sí, exactamente eso. El fantasma de la vida que había destruido, del amor que había perdido, del futuro que había rechazado por cobardía». Isadora se acercó a su mesa con pasos medidos, profesionales. Su perfume de bergamota llegó hasta él como un susurro del pasado. Cuando habló, su voz era serena, controlada, pero Gael conocía esa tensión en su mandíbula. «Buenas tardes». «Bienvenidos a El Rincón de Carmen». Sus ojos no se apartaron de los de él ni por un segundo. «¿Desean ver la carta?». La pregunta que ambos se hacían flotaba en el aire como incienso en una iglesia. Era suyo el bebé. Y por primera vez en 5 meses, Gael Montero, el hombre que controlaba imperios hoteleros, no tenía ni idea de qué decir. El silencio se extendió entre ellos como una herida abierta. Sofía observaba la escena con la intuición femenina que solo las mujeres poseen cuando detectan la presencia de un pasado sin resolver. Sus ojos azules se movían entre Gael e Isadora, como si estuviera viendo una obra de teatro cuyo guión desconocía. «La paella del día está muy buena», dijo Isadora finalmente, su voz manteniéndose firme, aunque Gael notó el ligero temblor en sus dedos cuando le extendió la carta. «También tenemos gazpacho andaluz y jamón ibérico de bellota». Sus manos se rozaron por un segundo al pasar el menú. Fue como tocar un cable eléctrico. Gael sintió la descarga recorrer todo su cuerpo, despertando memorias que había intentado sepultar. Esas mismas manos acariciando su rostro, entrelazándose con las suyas durante paseos nocturnos por el Retiro, temblando de emoción cuando él le puso el anillo de compromiso. Isadora. Su nombre salió de sus labios como una oración, cargado de 5 meses de arrepentimiento. Ella se tensó visiblemente. Por un momento, la máscara profesional se resquebrajó y Gael vio el dolor crudo en sus ojos. Pero se recompuso tan rápido que él dudó haberlo visto. «¿Se conocen?», preguntó Sofía, su voz afilada como cristal. No era tonta. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. «Señora, disculpe la demora». Una voz cálida interrumpió el momento. Una mujer mayor, de cabello grisáceo recogido en un moño,
Se acercó limpiándose las manos en el delantal. Carmen Ruiz, según indicaba su placa. Isadora, querida, ¿todo bien? La preocupación maternal en su voz no pasó desapercibida para Gael. Esta mujer protegía a Isadora. ¿Sabría sobre el bebé? ¿Sabría quién era él? Todo perfecto, Carmen, respondió Isadora, recuperando la compostura. Solo estaba explicando el menú del día. Desde la cocina, un joven de cabello rizado y ojos verdes observaba la escena con intensidad. Miguel Santos limpiaba el mismo plato por tercera vez, sus nudillos blancos por la tensión. Había algo en su mirada. ¿Protección? ¿Celos? Gael siguió su línea de visión y sintió una punzada inesperada. Miguel miraba a Isadora como si ella fuera suya. ¿Sería él el padre del bebé? Tomaremos la paella para dos, dijo Sofía bruscamente, cerrando la carta de golpe. Su paciencia se agotaba visiblemente. Y una botella de vuestro mejor Rioja. Enseguida, murmuró Isadora, anotando rápidamente en su libreta. Pero cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron una vez más con los de Gael. Esta vez, él vio algo que lo desarmó completamente. Una mezcla de tristeza y fuerza que no había estado ahí antes. ¿Qué le había pasado en estos 5 meses? ¿Cómo había llegado de vivir en un ático de lujo en Madrid a servir mesas en un restaurante de Sevilla? Y lo más importante, ¿por qué no le había dicho que estaba embarazada? ¿Es suyo?, preguntó Gael en un susurro apenas audible, incapaz de contenerse más. Isadora se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de una emoción que él no pudo descifrar. ¿Dolor? ¿Ira? ¿Desesperación? Disculpe, no he escuchado bien, respondió ella con voz neutra, aunque su mano libre se posó instintivamente sobre su vientre, en un gesto protector que no pasó desapercibido para nadie. Era una no respuesta, una evasiva que confirmaba sus peores temores y mejores esperanzas al mismo tiempo. Sofía se levantó abruptamente, su silla raspando el suelo de terracota. Gael, nos vamos. Ahora. Pero él no podía moverse. No podía apartar los ojos de la mujer que había sido su mundo, que ahora llevaba una vida nueva en su vientre, una vida que podría ser suya, que podría ser la segunda oportunidad que nunca supo que quería hasta que fue demasiado tarde. La tarde se desplomó como un castillo de naipes. Sofía había salido del restaurante hecha una furia, sus tacones martilleando el adoquinado sevillano como disparos. Gael se quedó solo, inmóvil en su silla, observando cómo Isadora se movía entre las mesas con una gracia que el embarazo parecía haber acentuado en lugar de entorpecer. «Deberías irte». La voz de Miguel cortó sus pensamientos. El joven chef se había acercado sin hacer ruido, llevando un delantal manchado de especias y una expresión que no admitía discusión. «No la molestes más». Gael levantó la vista, estudiando al hombre que defendía a su exesposa. Los ojos verdes de Miguel ardían con una intensidad protectora que lo hizo sentir como un intruso en su propia historia. «¿Y tú quién eres para decirme eso?», preguntó Gael, su voz cargada de una autoridad que había usado para dominar salas de juntas, pero que aquí sonaba hueca. «Alguien que estuvo aquí cuando tú no estabas». Miguel se secó las manos en el delantal, pero no se alejó. «Alguien que la vio llorar todas las noches durante el primer mes». Las palabras golpearon a Gael como puñetazos. Isadora, llorando. Su Isadora, que solía reírse hasta que le dolía el estómago, que cantaba bajo la ducha, que hacía que cada día fuera una aventura, llorando por él. «No sabes nada de lo que pasó entre nosotros», murmuró Gael. «Sé lo suficiente». Miguel se inclinó hacia adelante bajando la voz. «Sé que llegó aquí sin nada. Sé que no comía porque gastaba hasta el último euro en alquiler. Sé que cuando descubrió que estaba embarazada, se desmayó en la cocina del miedo». Cada palabra era una daga envenenada. Gael sintió náuseas. ¿Isadora había pasado necesidades? ¿Había estado tan desesperada? La imagen de su esposa, acostumbrada al lujo, luchando por sobrevivir, lo destrozaba por dentro. Desde el otro lado del restaurante, Isadora observaba la conversación con preocupación creciente. Carmen le puso una mano maternal en el hombro. «Ese hombre, es él, ¿verdad?», murmuró la mujer mayor, «el padre del bebé». Isadora no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Carmen suspiró profundamente. «Los hombres son criaturas complicadas, mi niña. Algunos huyen cuando más los necesitas. Otros aparecen cuando ya no los quieres». Las palabras de Carmen desenterraron memorias que Isadora había intentado sepultar. La boda en Toledo. 4 meses atrás. Ella había ido sola,
fingiendo estar bien, sonriendo hasta que le dolían las mejillas. Gael apareció sin previo aviso, elegante como siempre, pero con ojeras que hablaban de noches sin dormir. Se habían encontrado en el jardín durante la valsa de los novios. La música flotaba en el aire nocturno. Las estrellas brillaban como diamantes sobre los olivos centenarios. Y él la había mirado como si fuera la única mujer en el mundo. Pensé que no vendrías. Le había susurrado él, su voz ronca por la emoción. Pensé lo mismo de ti, había respondido ella, luchando contra el impulso de tocar su rostro, de trazar la línea de su mandíbula como solía hacer. Una canción, una mirada, unas copas de vino de más, y después había sido inevitable, como si 5 meses de separación se hubieran disuelto en un segundo, como si nunca hubieran pronunciado palabras crueles, como si nunca se hubieran lastimado. Una noche de pasión desesperada, de te amo, susurrados contra la piel, de promesas que la mañana convertiría en cenizas. Y ahora, 4 meses después, llevaba la consecuencia de esa noche en su vientre. Isadora, la voz de Gael la sacó de sus recuerdos. Él se había acercado mientras ella estaba perdida en el pasado, y ahora estaba tan cerca que podía oler su perfume de oud, el mismo que solía enloquecerla. Los clientes están esperando, dijo ella automáticamente, pero no se movió. ¿Es mío?, preguntó él nuevamente, esta vez con una vulnerabilidad que no había mostrado 5 meses atrás. ¿El bebé es mío? Isadora levantó la vista. En los ojos oscuros de Gael vio algo que no esperaba. Miedo. Miedo de la respuesta. Miedo de las consecuencias. Miedo de lo que significaría cualquiera de las dos opciones. ¿Qué diferencia haría?, susurró ella. ¿Te quedarías esta vez? La pregunta flotó entre ellos como una sentencia de muerte, cargada de todo el dolor de 5 meses de silencio, de todas las noches que ella había pasado preguntándose qué había hecho mal, de todas las veces que había acariciado su vientre preguntándose si su hijo conocería alguna vez a su padre. La pregunta de Isadora quedó suspendida en el aire como una espada de Damocles. Gael abrió la boca para responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. ¿Se quedaría? 5 meses atrás había huido como un cobarde cuando ella mencionó el matrimonio y los hijos. ¿Qué garantía podía darle ahora? No puedes responder, ¿verdad? Isadora sonrió con amargura, esa sonrisa torcida que él recordaba demasiado bien. Algunas cosas nunca cambian, Gael. Se dio la vuelta para marcharse, pero él la tomó del brazo suavemente. El contacto envió descargas eléctricas por todo su cuerpo. Espera, por favor. Su voz se quebró en la última palabra. Necesito entender qué pasó. ¿Por qué te fuiste de Madrid? ¿Por qué no me dijiste que estaba embarazada? Isadora liberó su brazo con un movimiento brusco. ¿Y cuándo iba a hacerlo? ¿Después de que me bloquearas en todas partes? ¿Después de que tu secretaria me dijera que no querías verme nunca más? Gael la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué secretaria? Yo nunca... Se detuvo, su rostro palideciendo. Isadora, yo nunca dije eso. Intenté buscarte durante semanas. Mentira, pero había incertidumbre en su voz. Patricia me llamó personalmente. Me dijo que habías dado órdenes específicas de que no me pasaran ninguna llamada, que querías pasar página definitivamente. El mundo se tambaleó bajo los pies de Gael. Patricia llevaba 20 años trabajando para su familia. Era más que una secretaria. Era de confianza total de su madre. De su madre. Dios mío, susurró. Mi madre. En ese momento, como si hubiera sido invocada por la mención de su nombre, Elena Montero entró al restaurante como una reina ofendida. Vestida de Chanel de pies a cabeza, su presencia cambió inmediatamente la atmósfera del lugar. Los otros comensales giraron la cabeza, reconociendo instintivamente a alguien de la alta sociedad. Gael, cariño. Su voz sonaba dulce como la miel envenenada. Te he estado buscando por toda Sevilla. Sofía me contó que te habías... entretenido. Sus ojos se posaron en Isadora con desdén apenas disimulado, recorriendo su figura con la precisión de un escáner médico. Cuando su mirada se detuvo en el vientre abultado, sus labios se curvaron en una sonrisa glacial. Vaya, vaya, qué sorpresa tan interesante. Carmen apareció inmediatamente al lado de Isadora, como un escudo humano. Miguel salió de la cocina, limpiándose las manos nerviosamente en el delantal, claramente preparado para saltar en defensa de Isadora. Madre, ¿qué haces aquí? La voz de Gael era peligrosamente baja. Vine a salvarte de cometer otro error, obviamente.
Elena ni siquiera lo miró, manteniendo sus ojos fijos en Isadora. Aunque veo que puede ser demasiado tarde. ¿Cuántos meses, querida? Eso no es asunto suyo, respondió Isadora, irguiéndose con una dignidad que impresionó incluso a Elena. Oh, pero sí lo es. Si ese bebé es de mi hijo, se convierte absolutamente en asunto mío. Elena se acercó un paso, su perfume caro chocando con el aroma casero del restaurante, aunque supongo que podríamos arreglarlo discretamente. Una suma generosa, una nueva vida en otro país. ¡Basta!, rugió Gael, interponiéndose entre su madre e Isadora. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? Elena se irguió, su fachada de dulzura desapareciendo. ¿Cómo te atreves tú a destruir todo por lo que hemos trabajado? Los Mendoza esperan el anuncio de tu compromiso con Sofía. Tenemos inversores, contratos, el futuro de la empresa. Al infierno con los Mendoza y al infierno con la empresa, espetó Gael, sorprendiendo a todos, incluido a sí mismo. Isadora lo miró con los ojos muy abiertos. Nunca lo había visto enfrentarse a su madre así. Siempre había sido el hijo obediente, el heredero perfecto que sacrificaba su felicidad por las expectativas familiares. Muy bien. Elena sonrió con frialdad. Si quieres saberlo todo, hablemos de verdades. ¿Le has contado a tu querida Isadora sobre las fotos que le envié? ¿Sobre cómo logré que creyera que la estabas engañando? El silencio que siguió fue ensordecedor. Isadora sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. ¿Qué fotos?, susurró. Gael se volvió hacia ella, la comprensión y el horror pintados en su rostro. Las fotos por las que te fuiste, las que recibiste antes de dejarme, no eran reales, ¿verdad? Su voz se quebró. Madre, ¿qué hiciste? Elena sonrió triunfante, como un gato que acababa de atrapar a un ratón. Lo que tenía que hacer para proteger a mi familia. Y lo haré de nuevo si es necesario. La verdad golpeó a Isadora como un tsunami. Todo había sido una mentira. Una manipulación cruel que había destruido su matrimonio, que la había lanzado a meses de sufrimiento, que había hecho que criara a su hijo sin padre. Y ahora, mirando el rostro devastado de Gael, se preguntó si no era demasiado tarde para reparar lo que había sido roto. El restaurante había quedado en silencio absoluto. Los pocos clientes que quedaban observaban la escena como si estuvieran viendo una telenovela en vivo. Isadora se tambaleó, buscando apoyo en la silla más cercana. La revelación de Elena había sido como recibir un martillazo en el pecho. 5 meses, susurró, su voz apenas audible. 5 meses odiándote, creyendo que me habías traicionado, cuando en realidad, yo te estuve buscando como un loco. Terminó Gael, acercándose a ella con movimientos cautelosos, como si temiera que fuera a desvanecerse. Fui a tu apartamento, llamé a tus amigas, hasta contraté un detective privado. Elena soltó una risa cristalina y cruel. Un detective muy caro que yo misma recomendé. Qué lástima que nunca encontrara nada útil. Miguel, que había estado observando en silencio, se acercó con paso decidido. Había algo diferente en su postura, una determinación que no había mostrado antes. Creo que es hora de que sepan toda la verdad, dijo, su voz temblando ligeramente, sobre las fotos, sobre la separación, y sobre quién soy realmente. Todas las miradas se volvieron hacia él. Elena frunció el ceño, como si estuviera tratando de recordar algo importante. Soy Miguel Santos Montero, continuó enderezando los hombros, hijo de Ricardo Montero y de Carmen Santos. El mundo se detuvo. Gael lo miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Eso es imposible, murmuró Elena, pero su rostro había palidecido visiblemente. ¿Imposible? Miguel sonrió amargamente. Como fue imposible que mi madre trabajara para ustedes durante 10 años como ama de llaves, hasta que tu marido decidió que quería algo más que sus servicios domésticos. Carmen se acercó lentamente, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Miguel, no, susurró. No, Carmen, ya no más secretos. Miguel tomó su mano con ternura. Esta mujer me acogió cuando mi propia madre murió de pena. Me crió como si fuera su hijo, me enseñó a cocinar, me dio amor cuando mi verdadera familia me negó hasta el derecho a existir. Gael sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. ¿Miguel era su hermano? Su hermano menor había estado ahí todo el tiempo, cuidando de Isadora, protegiéndola mientras él la buscaba desesperadamente. Ricardo murió hace 3 años sin reconocerme jamás, continuó Miguel, su voz cargada de años de dolor. Pero antes de morir, le confesó todo a Elena.
Ella sabía exactamente quién era yo cuando Isadora llegó aquí, destrozada y sin dinero. Elena retrocedió un paso, pero su máscara de superioridad se mantenía intacta. Eso no prueba nada. Las palabras de un bastardo. ¿Las palabras de un bastardo? Miguel se acercó a ella, y por primera vez Gael pudo ver el parecido. Los mismos ojos, la misma línea de la mandíbula, la misma intensidad. Tengo las pruebas de paternidad que mi madre guardó durante años. Tengo las cartas que tu marido le escribía. Y tengo algo más. Se dirigió hacia la cocina y regresó con una caja de madera vieja. De ella sacó un sobre amarillento. Una confesión escrita de tu marido antes de morir, donde admite no solo mi existencia, sino también los métodos que ustedes usaban para alejar a cualquier mujer que consideraran inadecuada para Gael. Isadora ahogó un grito. Gael se pasó las manos por el cabello, tratando de procesar la información. Las fotos eran solo el comienzo, continuó Miguel. También sobornaron a tu ginecólogo para que te dijera que tenías problemas de fertilidad. Querían que te sintieras tan insegura que rompieras tú misma la relación. ¿Qué? Isadora se llevó las manos al vientre instintivamente. Pero el doctor Vargas me dijo, te mintió, por dinero. Miguel miró a Elena con desprecio absoluto. Igual que mintieron sobre todo lo demás. Elena había perdido completamente la compostura. Sus manos temblaban mientras buscaba su teléfono. Esto es ridículo. Gael, nos vamos. Ahora. No. La voz de Gael era firme como el acero. No me muevo de aquí hasta entender exactamente qué han hecho. Se volvió hacia Miguel, estudiando su rostro con nueva perspectiva. Si eres mi hermano, si realmente eres mi hermano, no quiero nada de ti ni de tu familia, le aseguró Miguel. Solo quería que Isadora supiera la verdad. Se merece saber por qué su matrimonio fue destruido. Isadora se levantó lentamente, tambaleándose ligeramente. El embarazo, el shock emocional, las revelaciones, todo era demasiado. Necesito aire, murmuró. Gael se movió instintivamente para ayudarla, pero Miguel llegó primero, sosteniéndola con cuidado. Tranquila, respira despacio. Por primera vez, Gael sintió una punzada de algo que no había experimentado nunca, celos de su propio hermano. Miguel conocía exactamente cómo calmar a Isadora, sabía qué necesitaba. Había estado ahí durante los peores momentos de su vida, y él, el esposo, el padre del bebé que ella llevaba, había estado ausente por culpa de las mentiras de su propia familia. Elena, dijo su voz cargada de una autoridad que había heredado de generaciones de monteros, sal de aquí, ahora, y no vuelvas a acercarte a Isadora nunca más. Gael, no seas ridículo. Esa mujer y su bastardo, esa mujer es mi esposa. Y ese bastardo es mi hermano. Gael se irguió, mirando a su madre como si la viera por primera vez. Y el bebé que lleva es mi hijo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Una declaración de guerra, una línea en la arena, una elección definitiva. Isadora levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Elena se marchó del restaurante como una tormenta de invierno, dejando tras de sí amenazas veladas sobre desheredación y consecuencias familiares. Pero por primera vez en su vida, Gael no sintió miedo. Solo sintió una claridad extraña, como si hubiera estado viviendo en la niebla durante años y finalmente pudiera ver con nitidez. Isadora seguía temblando ligeramente, apoyada contra Miguel. La revelación de que tenía un cuñado que había estado cuidándola durante meses, mientras su esposo la buscaba desesperadamente, era demasiado para procesar. Necesito sentarme, murmuró, llevándose una mano al vientre. Carmen inmediatamente le acercó una silla y un vaso de agua fresca. Gael se acercó cautelosamente, como si temiera que ella fuera a huir si se movía demasiado rápido. ¿Puedo quedarme?, preguntó, su voz ronca por la emoción. Solo hasta que te sientas mejor. Isadora lo miró durante un largo momento. En sus ojos había un huracán de emociones. Dolor por los 5 meses perdidos, ira por las mentiras, confusión por las revelaciones, y algo más. Algo que se parecía peligrosamente al amor que nunca había muerto completamente. «Hay algo más que necesitas saber», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Sobre el bebé». Gael se tensó. ¿Habría algo más? ¿Alguna complicación que no conocía? «Son 2», continuó Isadora, sus palabras cayendo como piedras en agua quieta. «Gemelos». El mundo se detuvo otra vez.
Miguel ahogó una exclamación de sorpresa. Carmen se llevó las manos al corazón. Y Gael sintió como si acabara de ganar la lotería y que le diagnosticaran una enfermedad terminal al mismo tiempo. ¿Gemelos?, repitió, su voz quebrándose. ¿Vamos a tener 2 bebés? Uno de ellos tiene problemas cardíacos. Isadora continuó, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Va a necesitar cirugía inmediatamente después del nacimiento. El doctor Elena dice que es operable, pero... No terminó la frase, pero no hacía falta. La cirugía cardíaca infantil era costosa, riesgosa, y requería los mejores especialistas. Gael se dejó caer en la silla, al lado de ella, la magnitud de la situación golpeándolo como una avalancha. No solo iba a ser padre, iba a ser padre de gemelos, y uno de sus hijos podría estar luchando por su vida desde el primer día. ¿Cuánto cuesta la cirugía?, preguntó directamente. Gael, no... Isadora empezó a protestar. ¿Cuánto? Miguel cruzó los brazos, observando a su hermano recién descubierto con expresión cautelosa. Más de lo que ella puede permitirse trabajando aquí, dijo firmemente. Pero Carmen y yo hemos estado ahorrando, y hay organizaciones benéficas. No. Gael se levantó, su mente empresarial tomando control. Mi hijo tendrá la mejor atención médica disponible, los mejores cirujanos, la mejor clínica privada, todo lo que necesite. No somos tu responsabilidad. Miguel se irguió, y Gael pudo ver el orgullo familiar en sus ojos, el mismo orgullo obstinado que él mismo tenía. Hemos cuidado de Isadora hasta ahora. Podemos seguir haciéndolo. Eres mi hermano, dijo Gael simplemente. Y ella es mi esposa. Y esos son mis hijos. Sí, son mi responsabilidad. Isadora los observaba ir y venir, sintiendo como si estuviera viendo un partido de tenis emocional. 2 hombres, tan parecidos físicamente pero tan diferentes en todo lo demás, peleando por el derecho a cuidarla. Basta, dijo finalmente, su voz lo suficientemente fuerte como para detener la discusión. Los 2. Se levantó lentamente, apoyándose en la mesa. Miguel, tú has sido mi salvación estos 5 meses. Me diste trabajo cuando no tenía nada. Me diste un hogar cuando estaba perdida. Me diste una familia cuando me sentía completamente sola. Pero Gael tiene razón. Estos bebés son suyos, y él tiene derecho a cuidar de ellos. Miguel asintió, aunque la derrota se veía claramente en sus ojos. ¿Y tú?, se volvió hacia Gael. No puedes simplemente aparecer después de 5 meses y actuar como si nada hubiera pasado. No puedes comprar tu camino de vuelta a mi vida con cirugías caras y clínicas privadas. Gael sintió como si le hubieran dado una bofetada. No estoy tratando de comprar nada. Solo quiero... ¿Qué quieres?, le interrumpió Isadora. ¿Quieres ser padre? ¿Quieres ser esposo? ¿O solo quieres limpiar tu conciencia? La pregunta flotó entre ellos como una prueba final. Carmen y Miguel observaban en silencio, esperando la respuesta que definiría el futuro de todos. Gael miró a Isadora. Realmente la miró. Vio las ojeras que hablaban de noches sin dormir. Vio las manos que ya no eran suaves como seda sino marcadas por el trabajo duro. Vio la fuerza que había desarrollado en su ausencia. Una fuerza que la hacía incluso más hermosa que antes. Quiero una segunda oportunidad, dijo finalmente, su voz quebrada por la honestidad. Quiero ser el hombre que merezca estar a tu lado, el padre que nuestros hijos necesiten, el esposo que debería haber sido desde el principio. Se arrodilló delante de ella, tomando sus manos entre las suyas. Quiero ganarme tu perdón, no comprarlo. Quiero demostrar que puedo cambiar, que puedo ser mejor. Y si eso significa trabajar aquí, limpiando mesas y lavando platos hasta que confíes en mí otra vez, lo haré. Isadora lo miró, buscando en sus ojos algún signo de mentira, alguna sombra de la manipulación que había caracterizado a su familia, pero solo vio dolor genuino, arrepentimiento real, y algo que se parecía mucho al hombre del que se había enamorado años atrás. Una oportunidad, susurró, solo una. Y a la primera señal de que estás aquí por culpa o por obligación, te juro que no es por culpa ni por obligación, interrumpió él, es por amor. Por ti, por nuestros hijos, por la familia que siempre debimos ser. En el fondo del restaurante, Carmen sonrió a través de sus lágrimas. Miguel, aunque dolido, asintió con respeto. Y por primera vez en 5 meses, Isadora sintió algo que había creído perdido para siempre. Esperanza. 3 semanas habían pasado desde el día que cambió todo. Gael cumplió su palabra de manera que nadie esperaba.
Llegaba cada mañana al restaurante a las 6, vestido con jeans y camiseta en lugar de sus trajes italianos, dispuesto a hacer cualquier trabajo que Carmen le asignara. Lavaba platos, limpiaba mesas, incluso había aprendido a preparar gazpacho bajo la tutela paciente de Miguel. La tensión inicial entre los hermanos se había suavizado hasta convertirse en una cooperación cautelosa. Miguel seguía protegiendo a Isadora con celo feroz, pero había comenzado a ver destellos del hombre que Gael podía llegar a ser cuando dejaba de lado su arrogancia. Isadora observaba todo desde una distancia emocional cuidadosa. Gael había demostrado que podía trabajar duro, que podía ser humilde, que podía levantarse antes del amanecer para llevarle té de jengibre cuando las náuseas matutinas la atacaban. Pero algo en su corazón seguía protegiéndose, esperando el momento en que él decidiera que esto era demasiado difícil. Ese momento llegó un martes por la tarde, cuando Elena Montero apareció en el restaurante acompañada de dos hombres en trajes caros y maletines de cuero. «Gael Alejandro Montero», dijo uno de ellos, su voz resonando por todo el establecimiento. «Soy Eduardo Vidal, representante legal de Montero Hoteles. Tengo una citación judicial para usted». El restaurante se quedó en silencio absoluto. Gael se quitó el delantal lentamente, sus movimientos deliberados y controlados. ¿Qué tipo de citación? Su madre ha iniciado un proceso legal para declararlo mentalmente incompetente para manejar los asuntos familiares. Alega que su comportamiento errático y sus decisiones irracionales constituyen un peligro para el patrimonio familiar. Isadora sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Carmen murmuró una oración en voz baja. Miguel se acercó instintivamente, colocándose entre Isadora y los abogados. «Eso es ridículo», dijo Gael, pero su voz había perdido fuerza. «También hay una orden de desalojo para este establecimiento», continuó el abogado implacablemente. «El edificio donde se encuentra este restaurante es propiedad de una subsidiaria de Montero Hoteles. El contrato de arrendamiento ha sido terminado efectivamente desde hoy». Carmen se tambaleó, buscando apoyo en la barra. El restaurante era su vida, su hogar, el legado que quería dejar a Miguel. Elena sonrió con satisfacción glacial. «Te dije que habría consecuencias, Gael. Pensé que habías heredado algo de inteligencia de tu padre, pero veo que me equivoqué. Madre, esto ha ido demasiado lejos». «¿Demasiado lejos?» Elena se acercó, su voz bajando a un susurro venenoso. «Demasiado lejos es que el heredero de una fortuna de 300 millones de euros esté lavando platos por una mujer que ni siquiera puede mantenerse a sí misma». Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Isadora, que había estado en silencio durante toda la confrontación, dio un paso adelante. Su mano se posó sobre su vientre, y una expresión de alarma cruzó su rostro. «Algo está mal», susurró. Un líquido tibio comenzó a gotear por sus piernas. Su rostro se puso pálido como la cera. «El bebé», murmuró. «Los bebés». Gael reaccionó instantáneamente, atrapándola cuando se tambaleó. Miguel corrió hacia el teléfono para llamar una ambulancia. Carmen empezó a buscar toallas limpias. «Es demasiado pronto». Isadora jadeable, el pánico evidente en su voz. «Solo estoy de 6 meses y medio. Es demasiado pronto». Elena observaba la escena con algo que podría haber sido satisfacción. «Qué conveniente», murmuró. «Un drama médico justo cuando las cosas se ponen difíciles». La furia que cruzó el rostro de Gael fue como ver a un volcán entrar en erupción. «Si mi esposa y mis hijos sufren algún daño por tu culpa, te juro que no habrá lugar en este mundo donde puedas esconderte de mí. Gael, duele mucho». Isadora se aferró a él, su fuerza anterior desapareciendo ante el miedo primitivo de una madre que siente que sus bebés están en peligro. «La ambulancia viene en camino», gritó Miguel desde el teléfono. 5 minutos, pero 5 minutos parecían una eternidad. Isadora se dobló por otra contracción, y Gael la sostuvo, susurrándole palabras tranquilizadoras que él mismo no creía. «Van a estar bien», le prometió. «Los 3 van a estar bien. ¿Y si no?» Isadora lo miró con ojos llenos de terror. «¿Y si los pierdo? ¿Y si el que tiene problemas cardíacos no puede sobrevivir si nace ahora?» Era la pregunta que todos habían estado evitando. Los bebés prematuros ya enfrentaban complicaciones. Un bebé prematuro con problemas cardíacos. «No vamos a perderlos», dijo Gael con una convicción que no sabía que poseía. «Te lo prometo». Elena se acercó una vez más, pero esta vez fue Miguel quien se interpuso. «Creo que ya has hecho suficiente daño por hoy», le dijo.
su voz cargada de una autoridad que sorprendió a todos. Sal de aquí antes de que olvide que fui criado para respetar a mis mayores. Por primera vez desde que había entrado, Elena pareció genuinamente sorprendida. En Miguel vio algo que la desconcertó, la misma determinación férrea que había hecho grande a la familia Montero, pero dirigida contra ella. Las sirenas de la ambulancia se acercaban cuando Isadora tuvo otra contracción más fuerte. «Gael», susurró, aferrándose a su camisa. «Si algo me pasa, si no sobrevivo al parto, no digas eso. Prométeme que cuidarás de ellos. Prométeme que serás el padre que siempre soñé que fueras». Gael la miró a los ojos, viendo en ellos todo lo que había perdido, todo lo que había encontrado, y todo lo que podía perder otra vez. «Te prometo que cuidaré de ustedes tres, de los tres, porque vas a estar bien, van a estar bien, y vamos a ser la familia que siempre debimos ser». Mientras los paramédicos entraban corriendo al restaurante, Gael sostuvo a Isadora como si su vida dependiera de ello. Y tal vez así era, porque en ese momento entendió que si la perdía a ella, si perdía a sus hijos, no importaría cuánto dinero tuviera o cuántos hoteles poseyera, habría perdido todo lo que realmente importaba. Elena observaba desde la esquina, su plan de destrucción convertido en algo que nunca había previsto, el momento en que su hijo se convertiría finalmente en un hombre. 8 meses después, el sol de primavera se filtraba a través de las ventanas del restaurante El Rincón de Carmen, ahora expandido y renovado. El aroma familiar de paella se mezclaba con algo nuevo, el sonido de risa infantil que llegaba desde el pequeño parque que habían construido en el patio trasero. Gael Montero, vestido con una camiseta sencilla y jeans desgastados, mecía suavemente a Pablo, su hijo de 8 meses, mientras observaba a Elena dormir plácidamente en su Moisés. La pequeña había superado 3 cirugías cardíacas con una fuerza que había dejado asombrados a los médicos. Ahora, con su corazón reparado, era imposible distinguir cuál de los gemelos había nacido con complicaciones. «Papá está pensando otra vez», murmuró Miguel, acercándose con delantales limpios para el turno de la tarde. La dinámica entre los hermanos había evolucionado hasta convertirse en una sociedad real. Miguel manejaba la cocina, Gael se encargaba de la gestión y expansión del negocio, y juntos habían transformado el pequeño restaurante familiar en el lugar más querido de Sevilla. «Pensaba en lo cerca que estuvimos de perderlo todo», respondió Gael, su voz cargada de una emoción que ya no intentaba ocultar. La noche del parto había sido la más larga de su vida. 18 horas en quirófano, los gemelos nacidos con 6 semanas de antelación, Elena inmediatamente trasladada a la unidad de cuidados intensivos cardíacos. Gael había liquidado la mitad de sus inversiones para pagar los mejores especialistas de Europa, y no se había movido del hospital durante 3 semanas. Elena había aparecido una sola vez, al tercer día. Había mirado a los bebés a través del cristal de la incubadora, y algo en su expresión había cambiado. Tal vez fue ver a Elena conectada a máquinas que mantenían vivo su pequeño corazón, o tal vez fue ver a su hijo sostener a Pablo mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Había retirado todas las demandas legales al día siguiente. «Buenos días, familia». La voz de Isadora interrumpió sus recuerdos. Salía de la cocina llevando una bandeja con café recién hecho, su cabello recogido en una trenza informal, llevando un vestido amarillo que la hacía brillar como el sol sevillano. Gael la miró como si fuera la primera vez. Cada día se enamoraba de ella nuevamente, de su fuerza, de su gracia, de la manera en que había transformado el miedo en determinación, el dolor en sabiduría. Carmen llamó desde el mercado. Continuó Isadora, sirviendo café en tazas de cerámica pintada a mano. «Dice que los tomates están perfectos hoy, pero que si no llegamos en 1 hora, se los va a vender a la competencia». Carmen había oficialmente jubilado a los 60 años, pero seguía siendo el alma del restaurante. Ahora se dedicaba a entrenar a jóvenes en riesgo social, enseñándoles cocina tradicional andaluza en una escuela que habían abierto en el edificio de al lado. «Iré yo», se ofreció Miguel. «Tengo que revisar el menú especial para la boda de esta noche». Cada fin de semana, el restaurante se transformaba en un lugar de celebraciones íntimas. Parejas de toda España venían a casarse en el patio lleno de jazmines, donde la leyenda decía que quienes se prometían amor eterno bajo las estrellas andaluzas nunca se separarían. Gael e Isadora habían sido la primera pareja en renovar sus votos ahí.
3 meses después de que Elena recibiera el alta médica. Había sido una ceremonia pequeña. Carmen como madrina, Miguel como padrino, los gemelos durmiendo en brazos de la doctora. Elena Márquez, quien se había convertido en la pediatra oficial de la familia y amiga cercana. Antes de que te vayas, dijo Gael deteniéndose de mesera a Pablo. Tengo noticias. Miguel e Isadora lo miraron expectantes. Ayer firmé los papeles finales. Miguel Santos Montero es oficialmente mi socio al 50% en todos los negocios familiares. Miguel se quedó inmóvil, el delantal cayendo de sus manos. Gael, no puedes. Eres mi hermano. Le interrumpió Gael. Deberías haber tenido tu lugar en la familia desde el principio. Y además, sonrió. Necesito a alguien de confianza para manejar las cosas cuando me tome mi año sabático. ¿Año sabático? Isadora arqueó una ceja intrigada. Gael se acercó a ella, Pablo todavía en brazos, y la rodeó con su brazo libre. He estado pensando que Pablo y Elena deberían conocer el mundo antes de que sean demasiado grandes para disfrutarlo. Tal vez podríamos viajar por Europa, encontrar inspiración para nuevos restaurantes, enseñarles idiomas. ¿Estás seguro? Isadora buscó en sus ojos alguna señal de duda. Los hoteles, los negocios. Los hoteles estarán ahí cuando regresemos. Pero nuestros hijos solo van a ser bebés una vez. Y tú y yo... La besó suavemente. Tenemos 5 meses perdidos que recuperar, más toda una vida por delante. Miguel sonrió, limpiándose discretamente los ojos con el delantal. Creo que es una idea perfecta. Carmen y yo podemos manejar todo aquí. Y cuando regresen, tal vez tengamos una sorpresa para ustedes. ¿Qué clase de sorpresa?, preguntó Isadora. El tipo de sorpresa que involucra a una maestra de arte muy hermosa y un chef que finalmente se armó de valor para pedirle una cita. Ana había aparecido en sus vidas 2 meses atrás, cuando vino a comer al restaurante después de una exposición en el centro de Sevilla. Miguel se había enamorado al primer vistazo, pero había tardado semanas en reunir el coraje para hablarle. Ahora cenaban juntos todas las noches, y Ana había comenzado a enseñar clases de cerámica para niños en el patio del restaurante los fines de semana. Y hablando de sorpresas, dijo Isadora con una sonrisa misteriosa, yo también tengo una. Sacó un sobre del bolsillo de su vestido y se lo entregó a Gael. ¿Qué es esto? Ábrelo. Gael pasó a Pablo a los brazos de Miguel y abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una ecografía y una nota escrita con la letra de Isadora. Para Pablo y Elena. Un hermanito o hermanita llega en Navidad. El silencio que siguió fue absoluto. Gael miró la imagen borrosa en blanco y negro, después a Isadora, después otra vez a la ecografía. ¿Estás? De 8 semanas, confirmó ella radiante. La doctora Elena dice que todo está perfecto. Un embarazo completamente normal. Gael la tomó en sus brazos, girándola mientras ella reía, cuidando de no aplastar la ecografía que sostenía como si fuera el tesoro más preciado del mundo. 3, murmuró contra su cabello. Vamos a tener 3 hijos. 4, le corrigió Miguel, señalando hacia la entrada del restaurante. Por la puerta principal entró Elena Montero, pero esta versión era diferente a la mujer que había causado tanto dolor 8 meses atrás. Llevaba ropa más sencilla, su cabello menos perfecto, y en sus brazos llevaba una niña de aproximadamente 2 años. Gael, dijo, su voz más suave de lo que nadie la había escuchado nunca. Me gustaría presentarte a Sofía, tu hermana. El mundo se detuvo otra vez. Miguel casi deja caer a Pablo. Isadora se aferró al brazo de Gael. Mi hermana, tu padre tuvo otros compromisos. Sofía es hija de una mujer francesa que murió el año pasado. Yo he estado criándola desde entonces. Elena miró directamente a Isadora. Pensé que era hora de que conociera a su familia real. La pequeña Sofía tenía los ojos oscuros de los Montero y una sonrisa que derretía corazones. Se retorció en los brazos de Elena, claramente queriendo explorar. ¿Puedo?, preguntó Isadora, extendiendo los brazos. Elena le entregó a la niña, y Sofía inmediatamente se sintió cómoda, jugando con el collar de Isadora y balbuceando en un francés-español mezclado que era absolutamente adorable. Creo, dijo Gael, observando a su esposa sostener a su hermana pequeña mientras sus propios gemelos dormían pacíficamente, que vamos a necesitar una mesa más grande para las cenas familiares. Isadora se rió, esa risa musical que había enamorado a Gael desde el primer día. Miguel sonrió, sosteniendo a Pablo como si fuera lo más natural del mundo.
Elena observaba la escena con algo que se parecía peligrosamente a la felicidad genuina. Y en el restaurante lleno de aromas de comida casera, risa de niños y la promesa de nuevos comienzos, una familia que había sido destruida por mentiras, se reconstruía sobre cimientos de verdad, perdón y un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier tormenta. Porque a veces, los corazones rotos no solo sanan, renacen. Después de ver esta historia emocionante, ¿qué harías tú si descubrieras que tu propia familia destruyó tu matrimonio con mentiras y fotos falsas? ¿Perdonarías inmediatamente como Gael? ¿Lucharías por recuperar el amor perdido? ¿O cortarías relaciones para siempre con quien te traicionó? Y la pregunta más difícil, si fueras Isadora, ¿le darías una segunda oportunidad a alguien que te abandonó estando embarazada, aunque descubrieras que todo fue culpa de su familia manipuladora? ¿El amor verdadero puede superar 5 meses de dolor y traición? ¿Los hijos merecen conocer a su padre aunque haya fallado antes? ¿Hay errores que no se pueden perdonar? Cuéntanos tu opinión. ¿Crees que Gael mereció esa segunda oportunidad? ¿O Isadora fue demasiado generosa al perdonarlo?